Eric Sánchez, jugador profesional de básquet. ¿Por qué decidiste enfocarte en la inversión inmobiliaria? Yo creo que en España hay muy poca cultura financiera. No nos enseñan el saber sobre finanzas. ¿Por qué pasa esto? Aquí en España quizá nos quieren pobres o ignorantes. Tenemos claro lo que sí pasa, y es que no nos dan esa formación. Pasamos muchas horas estudiando y formándonos. ¿Por qué no sabemos leer una nómina? Si alguien empieza a decir quiero montar una empresa, no sabe cuáles son los pasos para montar una empresa. Prácticamente la fiscalidad tampoco sabemos nada, y si nos ponemos delante de la declaración de la renta, o nos lo hace alguien o no está bien hecha. ¿Cuál es el objetivo? Todo el mundo puede invertir. Cuando quieres conseguir algo tienes que hacer un sacrificio. La duda es si ese sacrificio te pesa más que tu objetivo, pues no vas a llegar. Pero si tienes tan claro tu objetivo, pues eres capaz de hacerlo. ¿Cuál es la ventaja de que un token sea digital? Que es... Para que haya acceso a la vivienda tiene que haber vivienda, para que haya vivienda tiene que haber inversores. Lo que no podemos transformar es un derecho a tener acceso a la vivienda en un derecho a robarle a alguien su vivienda. ¿Qué país queremos ser? A la de 3. Bien, hoy está con nosotros Eric Sánchez. Él es un experto de inversiones inmobiliarias, entre otras cosas. Hoy estamos también aquí con Pablo. Y Eric, ahora estábamos hablando, ¿no? Y es muy curioso porque en España solo el 10% de la gente invierte, mientras que en Estados Unidos más del 60% lo hacen. ¿Por qué ocurre esto? Pues nada, primero, muchas gracias Luis Pablo estoy muy agradecido de estar aquí con vosotros, de echar un buen ratito, y vamos a contestarnos estas preguntas clave que son más importantes de lo que parecen para cómo funciona un país, ¿no? Yo creo que en España hay muy poca cultura financiera. Hay poca cultura financiera desde que vamos a la escuela, pasamos por la universidad, y posiblemente si no te dedicas a un área de negocio o tienes familias con negocio, pues es que no sabes ni leerte ni tu nómina ni sabes hacerte tus impuestos. Es decir, que pasamos muchas horas estudiando y formándonos y no nos enseñan o no está en el programa el saber sobre finanzas. Es algo que el ciudadano de a pie no lo tiene natural, ¿no? Yo creo que es algo cultural, y cultural que por alguna causa no hemos querido que se cambie. Es decir, yo creo que al final nos impulsan al proceso de estudiar carrera, buscar un trabajo, y creo que nos impulsamos mucho menos a un proceso de conocer nuestra finanza, porque es tan importante como el trabajo, ¿no? Al final llega un momento de tu vida que puedes llegar a generar mejores ingresos por hacer buen uso de tu dinero. Así que creo que es un tema cultural. Creo que hoy en día, por suerte, hay muchos medios alternativos que se puede dar mucha más formación, pero no es un trabajo que se pueda hacer en un año, en 2 años, es un tema generacional, ¿no? Yo creo que la generación más joven, si tiene acceso a la formación, se va a preocupar más de la finanza, por ende va a saber que hay otras maneras de generar dinero y generar valor y riqueza, y por ahí se invertirá más de ese 10%, esperemos, ¿no? Pero ¿podrías hablar un poquito más de por qué el 60% de la gente en Estados Unidos sí que, oye, pues, bueno, has hablado de cultura, pero, o sea, ¿por qué ¿Qué es lo que invierten? tienen? ¿Qué es lo que les han inculcado para que sea así? Pues todo lo que nos falta aquí, por decir así, ¿no? Primero, creo que allí las finanzas saben que es la clave de todo, es el centro el origen, ¿no? Por decirlo así, del mundo capitalista. Sabe que hay que generar valor para repartir. Ahí pueden llegarle más a uno y menos a otro, pero la clave siempre es generar valor. Y creo que por su cultura, desde que está su sistema académico ya es diferente. Es decir, tiene que memorizar menos cosas, habla más en público, cosas que aquí cuando empezamos a hablar en público estamos nerviosísimos porque no lo hemos hecho desde pequeños, ¿no? Y por ahí uso eso de metáfora de que lo mismo es para el mundo financiero. Es decir, que allí se habla de dinero. En Estados Unidos se habla de dinero. Mira, yo que vengo del deporte y seguramente después lo comentaremos, los sueldos de la NBA son públicos y no pasa nada. Eso es lo que gano y estos son los impuestos que gano. Es decir, yo creo que el dinero está en boca de todos en Estados Unidos. Gana más dinero, genera más dinero, invierte más dinero. Es una economía y una mentalidad totalmente diferente, y por eso multiplica por 6 la gente que se interesa por ver dónde invierte su dinero, ¿no? Si vamos a indexados o bolsa en Estados Unidos, casi todo el mundo tiene algo metido en esas plataformas, ¿no? Aquí ahora los neobancos empiezan a darte esa posibilidad, lo hacen más accesible.
Creo que va cambiando, pero todavía estamos lejos, ¿no? Ujú. Y siguiendo un poco con esa comparación entre Estados Unidos y aquí España, ¿crees que el tema de la vivienda, que aquí en España pues sí que tenemos un poquito más de cultura, tiene un papel especial? Y sobre todo porque es una necesidad básica, es decir, tener Bitcoin quizá no es básico y por tanto la gente ni se interesa, ¿no? O le parece algo como para solo economistas, pero la vivienda sí que es necesaria, ¿no? Entonces, esa inversión quizá... Totalmente. Culturalmente, la vivienda en España y mercado de habla hispana, que es un poco lo que se dirige mi empresa, culturalmente y la inversión en ladrillo es la primera que hacemos, ¿no? Si quizá no tenemos cultura financiera de invertir en bolsa, en ingresados, en otro tipo de productos más complejos, pero sí una familia que tiene algo de capital sobrante, lo primero que piensa es comprarse su segunda casa y de ahí otras, ¿no? Creo que esa sí es una idiosincrasia española y se lleva haciendo mucho tiempo. Quizá no de manera profesional, porque no se analiza qué rentabilidad te dan esas casas, no se analiza si es más rentable esa que otra en otra zona, el modelo de negocio, la gestión, los costes que conlleva. Más bien lo compras porque saben que te pueden dar una hipoteca y con eso el propio alquiler te paga la hipoteca, ¿no? Es decir, que es una inversión no profesional, pero que a mucha gente le ha dado mucho beneficio de poder después jubilarse y tener esa renta extra para que su jubilación, complementar esa jubilación, ¿no? Un rentista, ¿no? De eso que quieren llamar algunos ahora tan polémico, ¿no? Yo creo que aquí sí se invierte en inmobiliario y lo que también las nuevas tecnologías, lo que hacemos desde Rental es permitir que cualquiera pueda invertir, ¿no? O sea que la idea ahora es que esto no sea un mercado pequeño para unos pocos, sino un mercado enorme para muchos, ¿no? ¿Y por qué decidiste enfocarte en la inversión inmobiliaria? Y luego también, no sé si el hecho de haber sido pues, jugador profesional de básquet te ha ayudado un poco. Bueno, empezando por la segunda Ujú. pregunta, ser jugador de básquet no me ha ayudado en el concepto de inversión inmobiliaria, me ha ayudado en ser quien soy y de ahí un poco todos los contactos que he podido hacer para empezar en el mundillo, ¿no? Ujú. Si quieres ahí te cuento un poco la historia. Yo me retiro del deporte y va relacionado con lo que estamos hablando antes de académicamente. Para yo poder estudiar mi carrera, yo estudié ingeniería informática, no hay ninguna relación con ser deportista. Es decir, yo empecé a ser deportista, para ser deportista desde muy joven está muy involucrado y día a día y es muy exigente. Hasta los 33, ¿no? Hasta los Ahora. 33 años, Ujú. empecé con 5 o 6, como cualquier niño que juega Ujú. en su colegio, y con 17 ya dije, oye, parece que esto se me va a dar bien y puede ser mi profesión, ¿no? Pero justo ahí yo vivo en Huelva, soy de Huelva, y me iba a Sevilla a estudiar telecomunicaciones, la cual tuve que dejar porque era imposible compaginar ir a la facultad con entrenar mañana y tarde con tu equipo de baloncesto, ¿no? Lo que hice fue estudiar en la universidad a distancia. Pero cuando me retiré, yo estudié la carrera, digamos, poco a poco, ¿no? Sabía que mi profesión era el baloncesto, dije, oye, alarguemos, me saco las asignaturas que pueda cada año y la idea es que cuando me retire, que una persona en el deporte te retira joven, tengas algo, ¿no? Para empezar tu nueva carrera, que en este caso me empecé a emprender, ¿no? Y te cuento todo esto porque al final lo que sí me dio el deporte, aparte de todo el bagaje, bueno, de liderazgo, de trabajar en equipo, Esfuerzo. de esfuerzo, de reto, de estar cada día, es un reto y tienes que superar a un contrario, de levantarte cuando pierdes y volver a otro. Ujú. Al final eso te lo traes al mundo laboral, obviamente, pero también, obviamente, pues conoces a mucha gente en el camino, ¿no? Entonces, cuando yo me retiré, lo que sí hice fue, oye, si quiero entrar en el mundo, en este caso de la tecnología, de ese hub de contactos que me he hecho, que posiblemente me puedan abrir las puertas porque me conocen de otro sector y que hacía determinada, en un nivel bien las cosas, pues dice, oye, te abro las puertas para ayudarte. Pues sí hice buscar apoyo allí donde pensabas que eran personas que ya conocían sobre ese medio, ¿no? Y eso sí me abrió las puertas, por decirlo así, de aprender más rápido. Yo creo que es un ejemplo porque creo que todo el mundo tenemos un ecosistema o un network cercano. Lo que tenemos que buscar es acercarnos a aquellos que ya están andando el camino que nosotros queremos andar, ¿no? En este caso el deporte te hace conocer a mucha gente y tuve suerte de acercarme a gente muy interesante, ¿no? Eso es un poco por contarte qué me trajo del deporte a la empresa, ¿no?
Después, ¿por qué elegimos inmobiliario? Bueno, yo empiezo con la tecnología, monto una primera empresa que se llama Checky.com, que es una aplicación móvil para la gestión de alojamientos turísticos. El clásico operador que gestiona 300 casas tiene muchas tareas muy, muy pesadas que hacer y con nuestra app, pues, digamos que las digitaliza, ¿no? Entonces ahí empecé con la tecnología y con el inmobiliario, porque nuestro cliente era gestor de muchísimos inmuebles turísticos, ¿no? Y a partir de ahí lo uní con que yo ya estaba entrando en el mundo de las criptomonedas, en 2016-2017, temas de smart contracts, la blockchain, básicamente, y con algunas pequeñas inversiones inmobiliarias de un grupo de amigos. Ese grupo de amigos hacíamos inversiones en inmuebles de 60, 70 mil, lo comprábamos, lo reformábamos, lo poníamos en el mercado y decíamos, se nos escapan las oportunidades mejores, que posiblemente eran de 500.000, de 600.000. Si fuésemos más amigos, podríamos hacer esas oportunidades, ¿no? Y ahí un poco uní el potencial que tenía la blockchain, que es esa palabreja que contaremos, ¿no?, de la tokenización, que es dividir algo en participaciones, ¿no? Pues oye, en vez de ser 4 socios, seamos cientos, seamos miles, y a partir de ahí podemos entrar en proyectos mejores, ¿no? Y el inmobiliario es porque yo estaba entrando en la inversión inmobiliaria, ya conocía más la inversión inmobiliaria, y también porque si unimos tecnología con un producto financiero, con un producto de inversión, hay muchos productos de inversión que son complejos. Oye, vamos a quitarle complejidad al proceso, ya tenemos tecnología, que es un paso y un reto para nosotros evangelizar un poco el mercado, pero que sepan que invierten en lo que todo el mundo invierte, que es inmobiliario, ¿no? Que sabemos de dónde viene la renta, sabemos de dónde viene la plusvalía si se vende, y es una manera más fácil de ser una puerta de entrada a este mundo financiero que va a cambiar la manera en la que invertimos, ¿no? Entonces, o sea, me sorprende por todo lo que hemos hablado, ¿eh? Que tengas que ser tú la persona que nos explique a nosotros y a nuestra audiencia cosas tan básicas como el tema de la inversión en comparación con Estados Unidos, que quizá el propio gobierno o el Estado, ¿no? Entonces, o sea, ¿por qué pasa esto? Aquí en España quizá nos quieren pobres o ignorantes en este sentido de la vivienda. No tengo la respuesta, pero tenemos claro lo que sí pasa, y es que no nos dan esa formación. Es decir, ¿por qué no sabemos leer una nómina? No entiendo por qué no sabemos leer una nómina después de cuántos años estudiamos en el instituto y después la carrera. Nadie nos lo explica, ¿no? Y es un hecho. ¿Por qué si alguien empieza a decir quiero montar una empresa, no sabe cuáles son los pasos para montar una empresa? No sabe, bueno, prácticamente la fiscalidad tampoco sabemos nada, y si nos ponemos delante de la declaración de la renta, o nos lo hace alguien o no está bien hecha. Es decir, que no es un proceso sencillo. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, podemos elucubrar, no lo sabemos, pero el resultado es que somos una ciudadanía con claro desconocimiento y en desventaja cuando hablamos del mundo financiero. Quizá dependientes de Exactamente. pedirles ayuda a un fiscal, a un... Exactamente. Dependemos de contratar a un tercero, que bienvenido sea cuando un tercero te aporta valor, porque eso es el mercado, ¿no? Y aquí estamos para aportarle valor al siguiente, y así se crea una economía. Pero que no sea porque no tengamos el conocimiento, ¿no? Yo creo que lo ideal es tener el conocimiento y que contratemos a alguien porque mejora lo que sepamos hacer, no que simplemente nos entregamos a alguien porque no sabemos nada de ese tema, ¿no? Así que no sé cuál es el objetivo final, pero es un hecho que en España no tenemos conocimiento y eso nos pone en desventaja. Y digo esto sabiendo que en España después hay un gran talento cuando la gente se forma y se interesa por un tema, profundiza mucho, y hay talento español haciendo cosas muy buenas en España y fuera. Pero ¿por qué la gran población no tiene ese conocimiento? Pues ahí esa pregunta nos la tendrá que contestar otros, ¿no? Bueno, me ha encantado lo que has comentado antes, de que al final cada uno tenemos nuestra red de gente que conocemos. A ti te ayudó quizá gente que conociste gracias al básquet, etcétera. Entonces, antes de entrar en si la inversión inmobiliaria es la inversión que todo el mundo hace sin muchas veces ellos querer o sin ser conscientes de que realmente están haciendo una inversión, etcétera, me gustaría preguntarte sobre si podrías darnos un consejo sobre la gestión de contactos, etcétera, a la hora de montar un negocio, etcétera. O sea, ¿qué es lo que a ti más te ha ayudado o a ti más te ha servido? A mí lo que más me ha ayudado es primero identificar quiénes son las personas que tú quieres cerca. Es decir,
te vas a rodear de muchas personas durante tu vida y uno lo querrás para salir de fiesta y otro lo querrás para montar una empresa con él, ¿no? Y hay que identificarlo. Y después lo que sí he hecho yo es, si quiero intentar que vosotros me aportéis valor, aportaros yo valor a vosotros. Porque al final es recíproco, ¿no? La gente es muy difícil o es muy egoísta pedir sin antes dar. Yo creo que al final las relaciones se fortalecen porque alguien dice, ¿tú qué necesitas? Yo te voy a ayudar, y seguramente cuando tú necesites algo, el otro también va a dar la cara. Y si no, oye, pues nada, no pasa nada porque tú has ayudado a alguien, ¿no? Pero en ese aspecto creo que hay que ser generoso, no lo contrario, ¿no? Sino hasta que ellos no me den, yo no doy. Bueno, entonces te estás cerrando tú tu propio camino. Y en mi caso fue un poco así, ¿no? Cuando este ejemplo que os contaba, yo me retiré y me acerqué, que suena mal, ¿no? Era un No, no, amigo sí, sí, y sí. simplemente dije, oye, me he retirado, ahora tengo más tiempo y tú ya estás metido en el mundo de la tecnología, ¿qué me recomiendas? Y para empezar me invitó a algunos eventos de startup, de Web Summit, el Mobile Congress, como un poco para empezar a nutrirte de en qué se mueve ese mundillo, ¿no? Y después cuando él tuvo una idea de un modelo de negocio que él quería contratarnos, porque yo tenía otro socio que fue con el que empezamos a hacer desarrollo de terceros, lo que le dije, no te voy a dar ese producto y te lo voy a vender, sino que por lo que me has contado es un producto que puede ser comercializado después. Lo que voy a hacer es crearlo y voy a hacer que eso sea suficientemente grande para que tú quieras dejar tu trabajo y que montemos una empresa, una startup juntos, ¿no? Y eso al final fue un sacrificio muy grande de mis dos socios tenían sus otros trabajos, yo me centré 100%, que si te sale bien como fue, es de maravilla, pero si te sale mal, tú eres el que has estado ahí Claro. a full, ¿no? Pero era una apuesta. Y yo creo que si tú no apuestas por ti mismo, ¿quién lo va a hacer, no? Y de esa manera conseguí que esa empresa empezara a rodar suficientemente grande para que mis dos socios quisieran entrar y ya entre los tres hacerla grande. Pues fue un ejemplo de que empecé acercándome, empezó ayudándome, yo le ayudé a él y al final se crea, ¿no? Esa empresa y esa sociedad porque somos generosos a la hora de querer aportar. Así que, bueno, si tienes gente interesante cerca tuya, sé generoso porque posiblemente eso será recíproco, ¿no? Entonces, sembrar y luego apostar, ¿no? Exactamente. Ujú. Y entonces luego hablábamos de que al final todo el mundo terminará invirtiendo en una casa porque todo el mundo pues quiere tener una casa, incluso dos, etcétera. Y vosotros lo que proponéis es un nuevo modelo para invertir en casas, ¿no? Así es un nuevo modelo que permite que cualquier persona pueda invertir en proyectos inmobiliarios y ese beneficio que ha estado un poco cerrado para grandes inversores, pues ahora esté para cualquier inversor, incluido los grandes, ¿no? Pero aquí ya para empezar puedes diversificar lo que quieras, porque lo que hacemos nosotros es dividir en tokens, en participaciones, estas casas. Estos tokens son digitales. ¿Cuál es la ventaja de que un token sea digital? Que es adquirible, comprable, transferible, programable, es decir, puedes hacer muchas operaciones con él. Para empezar, puedes comprarlo 24/7 independientemente de que vivas en España o vivas en Argentina o vivas en Australia. Por lo tanto, ya te da acceso a inversiones globales. Rental, en este caso, pues tokeniza proyectos de 5 países. Es decir, que desde aquí, desde Barcelona, podríamos con un clic invertir en Miami, en México o en España, ¿no? Ya es una primera ventaja de invertir en inmobiliario. Normalmente invertimos allí donde conocemos el mercado. Posiblemente ese mercado no sea el más rentable. Pues oye, ahora te estamos abriendo todo el abanico. Invierte en la cantidad que quieras, porque aunque te fueses a comprar un inmueble en Barcelona, iba a decir 200.000, pero ya no encuentras nada en Barcelona, pon 400.000 euros. Ahora no te compres un solo inmueble que puede tener algún problema y tus ingresos son cero. Puedes diversificar en 40 productos metiendo 10.000 euros en cada uno de ellos, ¿no? Es decir, ya tienes otra ventaja que es la diversificación. Pero es que además ese token es transferible. ¿Qué quiere decir? Que puedes vender tu participación de una manera mucho más sencilla que vender una casa, que es tienes que vender primero la casa entera y es un proceso pues más burocrático. Aquí con un clic hay otros inversores que quieren ese toque, por lo tanto, ahora invertir en inmobiliario deja de ser una inversión poco líquida a ser una inversión que se empieza a asemejar a tener, en vez de tu dinero en una cuenta bancaria, tu dinero invertido en inmuebles,
que cuando necesites ese dinero, vendes esos tokens y haces con el uso que quieras, ¿no? De ese dinero. Y después viene la parte de que es programable. Es decir, ese mismo token te da rendimiento todos los meses y tú puedes reinvertirlo automáticamente. Pues haces uso del interés compuesto, ya multiplicas tu rentabilidad. O puedes ponerlo de garantía y pedir un préstamo. Esto es una cosa... cuando nosotros hablamos de tokenización nos quedamos muchas veces en el concepto de crowdfunding por esa parte de división. Pero es muchísimo más. Es decir, el unir las finanzas tradicionales con esto, que es un concepto quizás un poco conocido todavía, pero cada vez lo vamos a escuchar más, que son las finanzas descentralizadas. La finanza descentralizada permite que tú haces operaciones 24/7 porque está programado como si fuese un banco, pero no hay un banco detrás, ¿vale? Simplemente está programado. Tú puedes pedir un préstamo con tu token como garantía 24/7, sin necesidad que tu garantía sea personal, sino que ese token es la garantía. Si tú no pagaras, ese token se vendería y pagaría al prestamista. Si tú pagas, tienes un préstamo que puedes ampliar cuando quieras, que puedes redimir cuando quieras. Es decir, que da acceso, te hace dueño totalmente de tus finanzas. Por eso siempre digo que la tokenización no viene a semejarse a un crowdfunding o una inversión colectiva. Viene a transformar esa inversión colectiva porque te permite invertir lo que quieras, te permite tener liquidez, te permite tener colateralización, que llamamos colateralización a pedir un préstamo 24/7. Y en España estamos acostumbrados a pedir un préstamo en el banco, aunque sea limitado y en unas condiciones. No es 24/7, pero bueno, hay procesos incluso que ya no son tan lentos. Pero es que en toda Latinoamérica no hay préstamos prácticamente a un ciudadano de a pie. O sea que esto viene a transformar la finanza mucho más de lo que pensamos, ¿no? Y luego, ya por curiosidad particular, el tema de la propiedad, porque en una empresa al menos quien tiene el 51% de las participaciones es el dueño. Aquí en la casa, ¿cómo funciona? O en un Aquí, inmueble. Sí, no sé si podrías ponernos un claro que ejemplo. sí. Imagino. La tokenización es el concepto de dividir algo en participaciones que son tokens, ¿no? Pero después hay un subyacente que es el que tokenizas, ¿vale? En España, por ejemplo, se tokeniza normalmente deuda. Tú tokenizas deuda y dices, pedimos un préstamo para comprar este activo y a todos los que sois los prestamistas tenéis la rentabilidad derivada de que genere este activo. Para eso se crea un vehículo, se crea una sociedad que compra el activo, ¿vale? En Estados Unidos, de igual forma, en este caso se crea la misma sociedad, pero se tokeniza la sociedad. El que invierte es accionista de una sociedad que tiene un activo inmobiliario, ¿vale? Estos son los vehículos, porque la tecnología va más rápido que en este caso cómo evoluciona la regulación. En 2020, cuando estaba planteando la idea de rental, lo primero que hice fue reunirme con el registro de la propiedad y digo, quiero tokenizar inmuebles, ¿vale? Y aparte esto es un concepto que genera algo de polémica en el... ¿Qué tokenizas, no? Cuando al final al usuario lo que le importa es que sea garantista y que tenga acceso, no tanto el concepto, pero que sea garantista, obviamente. Bueno, en España tenemos esta... que cuando los nombres nos Vamos asustan... ahí al dedillo, exactamente. Sí. Pero bueno, me parece bien porque es una manera de ir evolucionando, ¿no? Claro, yo digo, quiero que aparezca en la nota simple de ese inmueble que está tokenizado inequívocamente en esta red. Y se puede, pero ¿qué pasa? Que después si quieres vender un token tendrías que pasar otra vez por notaría y pasar por otra vez por el registro, porque tendrías que inscribir que ese token ha cambiado de mano, bla, bla, bla. El problema de eso es que estamos en 2025 y sigue exactamente igual. Entonces al final, si tú quieres crear un modelo de negocio en el que la gente tenga acceso a inmobiliario, pues tú tienes que demostrar que es un producto muy garantista, pero que esa tokenización tiene sentido para dar esas ventajas, ¿no? De liquidez, de transmisibilidad, de todo esto que hemos hablado, ¿no? Por no repetir. Pero, claro, es que si no lo hacemos los que llegamos primero, nunca va a evolucionar ese registro. Porque, oye, ¿por qué va a evolucionar si nadie me lo pide, entre comillas, ¿no? Lo bueno de esto es que esto es un mercado global. Renta nace en España y es empresa líder en España en el mercado latinoamericano. Ya tokeniza desde Estados Unidos. Ahora sale en Dubái, en Emiratos, que se va a poder tokenizar directamente el inmueble. Pues obviamente allí va a estar rental, porque nosotros no podemos ir al ritmo que marca la burocracia. Tenemos que ir al ritmo, si queremos ser ambiciosos y queremos seguir liderando un mercado, de aquellas jurisdicciones que ven que la tecnología viene a mejorar el proceso, no que lo ven como un enemigo. Entonces...
Para nosotros, hay que decir que en España ya se ha regulado la tokenización y de hecho en breve tendremos noticia de la primera tokenización de un producto financiero bajo la nueva regulación europea, pero la lucha en España será hasta que lleguemos a poder tokenizar el inmueble y que esa tokenización traiga todas estas ventajas, no que se quede en el camino, ¿no? Por decirlo así. Ujú. Y has comentado que ahora quizá vais a Dubái. Entonces, Así es. ¿cómo es ese proceso? Hay un país que de repente dice, oye, se puede tokenizar aquí. Entonces vosotros, o sea, A ver, esto viene también un poco reflexión de marca país, ¿qué país queremos ser, ¿no? ujú, Dubái lo tiene muy claro. Quiere atraer gente con talento, quiere atraer dinero y quiere atraer gente que quiera crear un país rico. Ya son ricos ujú, por el origen que tienen, pero quieren riqueza de los propios ciudadanos. Y está trayendo mucho talento, ¿eh? Y han creado ese ecosistema. ujú, Aquí posiblemente podremos criticar muchas de las cosas que se hacen por cómo lo hacen, lo que quiera. Siempre criticamos, ¿no? Pero tienen claro que ahora hay una industria que es, en este caso, lo que llamamos blockchain, Web3. A veces no se quiere llamar cripto porque acude más a las inversiones especulativas, pero es el mismo mercado. Otra cosa es cómo lo use cada uno. Nosotros usamos esa tecnología para dar accesibilidad y mejores condiciones para invertir en inmobiliario. Olvídate de los meme coin, ¿vale? Eso es una misma tecnología, pero usado para otra cosa. Y en este caso, ¿qué hacen las jurisdicciones? Hablamos antes también de Bukele, ¿no? De El Salvador, o Estados Unidos ahora está también dando un paso. Europa ha dado un paso en regulatorio porque ve que esta es una industria que va a crecer mucho, pero en Europa quizás estamos intentando proteger antes de crear, porque tenemos un estatus que parece que tenemos más que proteger. Y puede ser que sea así, pero o espabilas o te come el mercado otro, ¿no? Y esto es, entre comillas, los imperios van por ciclos. Y en este caso, ¿qué hace Dubái? Dice, si esta es una industria que va a cambiar la finanza, que la mejora, que transforma los productos financieros, que me atrae capital, que me atrae gente que quiere innovar, la regulo para que haya certeza jurídica, para que una empresa diga, ¿dónde monto mi sede? ¿La monto en un sitio donde mi única preocupación es el Estado? ¿O la monto en un sitio donde el Estado me da la garantía para que yo me dedique a hacer el negocio que necesitamos? Pues así se posiciona. Y la posición, en este caso de Dubái, está siendo a favor para transformar una industria financiera, que es lo que vamos a ver en los próximos años. Ujú. ¿Qué diferencias te has encontrado? Hablabas que sobre todo estáis también en Latinoamérica. ¿Cómo está ahí el panorama inmobiliario? ¿Y qué ventajas o desventajas tiene pues, o sea, comprar tokens aquí en España o allí? No sé si está más regulado aquí en España. Aquí está más regulado, en Europa hizo una regulación, aquí la CNMV conoce bastante bien el producto, es decir, que no nos podemos en ese aspecto quejar de cómo lo conocen, quizá de la velocidad a la que se mueven, que no es la misma que una startup quiere moverse, ¿no? Obviamente son procesos mucho más burocráticos. Y de algo hay que quejarse. Pero en Latinoamérica están en el proceso de regularlo. La política marca mucho, al final no queremos hacer un debate político, pero marca cómo es un país, ¿no? totalmente. Nosotros tenemos mucha exposición en Argentina, porque tenemos muchos inversores argentinos. También un socio de Rental es Luis Scola, que es un jugador NBA internacional con Argentina, oro olímpico, o sea, allí una persona muy, muy reconocida, y eso nos da mucha exposición allí. Yo recuerdo que hace como 3 años, o 2 años y pico, en el podcast de Wall Street Wolverine, Ujú, me preguntaron, ¿dónde invertís? Y digo, bueno, pues invertimos en Estados Unidos, en España, estábamos empezando con México, porque eran mercados, Estados Unidos y España, Europa, son mercados donde el capital viene a invertir por esa garantía jurídica que estamos hablando antes, México porque está creciendo mucho, y no sé por qué surgió el tema y me dice, ¿y en Argentina invertiría? Y digo, no, en Argentina no. Porque no hay garantía jurídica, no hay seguridad jurídica. Es decir, al final yo lo que hago es buscar dónde quiero invertir yo y atraer socios conmigo. Yo no quiero invertir en un sitio en el que me cambie la ley y no sé qué va a pasar con esa inversión, ¿no? Y cuando fui a Argentina, a un evento hace 1 año y medio, que estábamos creciendo mucho en inversores, empezamos a invertir en Argentina porque ujú, cambiaron las cosas que necesitábamos que cambiaran ujú. y me dice uno, pues tú dijiste que no ibas a invertir nunca en Argentina. Y digo, a ver, nosotros Sí, nos adaptamos a lo que haya, ¿no? claro. Y
Y nunca se puede decir nunca de ningún sitio, solo tiene que ser un sitio en el que el producto sea bueno, haya garantía jurídica y pienses que haya mercado, ¿vale? En ese caso empezamos con Argentina. Bueno, al final la política marca lo que es un país y nosotros vamos allí donde vemos que hay garantía y donde podemos tener buen producto y donde podemos ayudar, porque otra de las cosas que promulgamos en Argentina, y aquí lo hacemos, y este es otro tema quizá también que está ahora sobre la mesa, ¿no? Es ¿qué es un inversor? ¿Qué es un especulador? Está mal visto, ¿no? Un inversor es alguien que invierte su patrimonio, que lo ha generado de alguna manera. No nos olvidemos que esa persona ha tenido que trabajar o si no él, su padre, ¿vale? No le quitemos mérito, ¿no? Pero alguien ha tenido que generar ese dinero y que ahora lo pone encima de la mesa para generar valor. Obviamente quiere remuneración, lo ha puesto en riesgo, ¿no? Y de hecho la inversión en inmuebles, si la gente decide no invertir en inmuebles, no habrá inmuebles. Es decir, claro que subirá los precios porque no habrá dónde meterse. Otra cosa es la función que tenga el Estado de hacer inversión para que haya más inmuebles asequibles allí donde haya ese problema, ¿no? Si te está gustando la entrevista, este es el momento de parar y suscribirte. De verdad, muchísimas gracias porque cada suscripción nos ayuda a seguir creando contenido de valor para todos vosotros. Muchas gracias. Lo que decimos de promover quizá la cultura esta, ¿no? Y con eso ya harían bastante. Exactamente. Solo es que ni siquiera necesitan hacerlo ellos. Ujú. ¿Cuántos promotores hay y cuánta gente? Yo creo que en España tenemos emprendedores por defecto. Incluso en malas condiciones emprendemos. Por lo tanto, si tú le pones buenas condiciones, va a haber promotores, va a haber inversores, va a haber gente que quiera crear esa riqueza que se genera creando un negocio inmobiliario mismo, y la propia competencia de tener mucho más inmuebles en el mercado hará que los precios sean más asequibles. O, en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Liberar suelo, dejar que los procesos burocráticos no sean de 18 meses, 12 meses, sino acelerarlo. Tenemos un inmueble en rental que llevamos 8 meses para que nos den el suministro del agua. ¿Tiene algún sentido eso cuando estamos hablando de problemas de accesibilidad a la vivienda? Es decir, que aquí hay hay titulares que parece que ocultan un poco todo lo que hay detrás, pero para que haya acceso a la vivienda tiene que haber vivienda. Para que haya vivienda tiene que haber inversores, promotores que se jueguen su dinero y su trabajo, que trabajan en eso 24/7 con los dolores de cabeza que ya sabemos que da cualquier tipo de empresa, que le pongan su trabajo ahí. Y ya no solo con inmuebles nuevos, hay un gran parque inmobiliario en España que si mejora las condiciones de poder adquirirlo, reformarlo, se ponen en el mercado. Ahora, si la gente tiene miedo a ponerlo en el mercado porque la reforma tiene muchos impuestos, si tiene miedo porque después te lo van a ocupar o no te van a pagar el alquiler y van a estar meses hasta que un juzgado te diga, pues es normal que más gente lo retenga. Rental es una empresa que se dedica a ello, es decir, no tenemos miedo, entre comillas, a Ocupa, no tenemos miedo a los procesos burocráticos porque es nuestro día a día. Pero podemos entender que una persona que tiene su inmueble como segunda inversión, que no le quiere dedicar, o segunda inversión o segunda vivienda, que no le quiere dedicar mucho tiempo, si no le pone garantía jurídica, diga, pues prefiero cerrarlo, ir yo en verano y ya está. Es normal, no quiere pelearse después con un inquilino, ¿no? Así que bueno, yo creo que hay temas ahí que generan ahora bastante polémica, ¿no? Pero que tengo una visión bastante distinta de lo que se suele ver. Y Eric, ¿invertiríais en Venezuela? Pues hoy no. Hoy no. Y nos han llegado oportunidades. Hay zonas en Venezuela que están mejor que otras, por decirlo así, las zonas turísticas, obviamente, ¿no? Pero el riesgo es tan alto que... Sí, el riesgo es alto para el beneficio que puedes obtener A ver, y primero, ¿Eric Sánchez invertiría en Venezuela? Pues quizá cuando tenga un buen contacto allí, que me haga conocer bien el mercado y es mi dinero, pues oye, pues en tu portfolio de inversiones siempre tienes algo de más o menos riesgo. ¿Rental invertirá en Venezuela y que pase por Eric y su comité de inversión? Hoy no.
Pero veremos si más ocurre adelante, en un ¿no? futuro, pues Sí. serían buenas Por noticias para el supuesto, por país, ¿no? supuesto. Al Y para final vosotros. es un país con una... Claro, O sea, es un país que es un paraíso. Sin totalmente. contar lo que ha pasado, Ujú, volvemos a la política. ujú. Pero como país, como... o sea, las playas, las islas, la temperatura, incluso la gente. Es decir, que para un español viajar a Latinoamérica es súper enriquecedor porque es una conexión cultural rapidísima, ¿no? Así que... Pero bueno, después tienes que tener garantía, ¿no? Y luego, ¿a quién aconsejas invertir en rental? Y luego, ¿todo el mundo puede invertir ahí? No sé si con algún mínimo, con Ujú. algún... Bueno, el mínimo ya ni lo contamos porque es Ujú. tan mínimo que no tiene, son 100 euros. Es decir, Vale. empezar a probar no tiene coste de oportunidad Ujú, porque inviertes la cantidad que quieras y si después no te gusta, lo vendes. Y se ujú, vende todo porque hay mucha demanda de inversiones previas. Al final, cuando tú quieres vender tus tokens, hay nuevos usuarios entrando en la plataforma cada vez. Siempre estos nuevos usuarios prefieren token que ya tienen un track record. Ese token es de un inmueble de Málaga que ya demuestra la rentabilidad que está dando durante el último año, por lo tanto tiene mucha demanda. Y en relación con eso, ¿qué nos permite que la puerta de entrada sea muy pequeña? Que mucha gente empieza probando con 500 euros o 500 dólares, pues somos una empresa ya global, y cuando ve que te empiezan las primeras rentas es cuando pone de verdad su capital a producir, ¿no? Así que realmente esto está abierto a cualquiera. Yo animo a probar, porque la inversión es clave para mejorar nuestra vida a futuro y porque te va a abrir las puertas. Nosotros damos mucha formación, ¿no? En esta unión de finanzas tradicionales con finanzas descentralizadas, damos mucha formación en que te encuentres cómodo usando esas herramientas. Es cierto que estamos en el 2002 del e-commerce, que no es tan fácil como hoy y que incluso tiene esa duda, ¿no? En el e-commerce, vosotros sois muy jóvenes, pero ujú. cuando empieza el e-commerce, la gente dudaba en poner su tarjeta de crédito y si iba a llegar el paquete a casa, porque es algo novedoso. Aquí todavía pasa eso, porque el Ujú. producto es diametralmente mejor, es más rentable, más líquido, más óptimo, pero todavía estamos en la etapa de generar confianza porque es una industria muy nueva. La mejor manera de ganar la confianza es el tiempo, el buen hacer y que la gente puede probar con cantidades asequibles para sentirse cómodo una vez lo conocen. Ujú. Yo te quería preguntar, porque has mencionado el gran tema de los ocupas, y es verdad que aquí en España pues tenemos ese problema muy en auge, quizá en Hispanoamérica no tanto, y en Estados Unidos ya ni te cuento que nos ven como, o sea, no entienden ni el concepto, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué problemas os habéis encontrado en rental cuando hay, pues lo que decías, miles de participaciones vendidas a particulares y de repente una casa se ocupa? Bueno, por suerte en Rental no se han ocupado, pero porque Rental compra una casa y al día siguiente ya está allí dentro reformando y al día siguiente ya está alquilado. Es decir, el Ocupa normalmente busca ese espacio en el que no estás en la casa, ¿no? Para poder entrar y hacerse con ella. Rental se dedica a ello, por lo tanto hemos tenido esa suerte. Pero obviamente es un problema. Y el problema para mí no es que haya gente que ocupe las casas, ya se ha creado un negocio de la ocupación, o sea, ya muchos fondos directamente van con su cheque y dice, sé que tengo un coste más, que es echar a este ocupa, y el problema para mí es que la regulación no, bueno, ahora ha habido un pequeño cambio, pero la regulación no sea más clara de, oye, hay gente que hay que proteger, por lo tanto, démosle los medios como Estado de proteger, pero no a costa de la propiedad privada de otro, ¿no? Y al final esos procesos hacen que la gente tenga un temor a poner su vivienda en alquiler. Y lo que te decía es, lo que no podemos transformar es un derecho a tener acceso a la vivienda eh, en un derecho a robarle a alguien su vivienda. Es que cuando tú ocupas la de otro le estás quitando algo. Es como si yo digo, no quiero pagar la comida porque tengo derecho a la comida. Oye, voy al supermercado y la cojo. No, tendré que ver cómo este país funciona mejor, pero no robársela a otro, ¿no? Eso estamos queriendo solucionar un derecho rompiendo el clave para que una sociedad funcione bien, ¿no? Porque si no entramos ya en la ley del lejano oeste, ¿no? Así que creo que yo creo que hay mucho que mejorar en cómo exponemos a las personas de que si hay garantías jurídicas va a haber más inversión, va a haber más vivienda y eso hará que el precio mejore. O posiblemente también hay que ser consciente de una cosa. Si Madrid es una ciudad o Barcelona global,
cada vez van a venir más compradores de fuera y españoles que les va bien y compran en la ciudad en la que quieren comprar. Es una competencia. Al final empezamos a vivir... A veces pensamos que el mundo no competimos, pero competimos continuamente. Y yo que vengo del deporte competía cada día. Pero para que yo comprarme una casa también compito con otras personas que quieren comprar una casa en esa misma zona. Entonces, pues las ciudades tienen que crecer, se tienen que expandir. El que le va mejor en la vida y gana más dinero comprará el que quiere y el que no, pues se tendrá que ir a otra zona o vivir en una ciudad más asequible. Es que al final, eso son verdades. Otra cosa es querer ocultarlo con el buenismo, pero si es un mundo competitivo y España con respecto a Europa es pobre. Por lo tanto, los ciudadanos son más pobres, pueden adquirir menos viviendas en determinadas zonas que un ciudadano que en vez de ganar 2.000 al mes, pues gana 8.000. Pues claro, que viene y te lo compra, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cerramos la frontera? Bueno, pues eso ya es otro tema, ¿no? Pero creo que es un mundo que tenemos que ser conscientes que tenemos que generar valor, que competir por generarlo y lo que consigamos hacer, pues nos traerá unas consecuencias de dónde vivimos y de dónde podemos vivir. Siempre pongo este ejemplo. A ver, es un poco... Estamos hablando de derechos básicos con respecto a otras cosas, pero bueno, por usar la metáfora. Yo entrenaba cada día para jugar al baloncesto para llegar a la NBA. Y si no me ficho un equipo de la NBA, pues no me puedo quejar, ¿sabes? Yo digo, oye, que yo intente el máximo no quiere decir que sea mejor que otro chico que tiene más talento o que mide 2,10 y que no le puedes romper la pierna a otro para que no lo tiene consiga. las facultades para estar ahí. Yo llego a una categoría que es la mía, en la que me siento bien, juego bien y me gano la vida. Bueno, pues eso es, ¿no? Dar tu máximo y después ser consecuente con que tu máximo es un mundo competitivo. Tu máximo no quiere decir que tú tengas los mismos derechos que otros. Bueno, los derechos sí, que vayas a llegar a los mismos objetivos o resultados que otros, ¿no? Pues yo creo que la vida es así. Y Eric, disculpa que a mí no me ha quedado muy claro, o sea, exactamente si Rental tiene muchas casas compradas y entonces yo cuando tengo un token me quedo con una parte de esa casa que siempre estarán en alquiler o también se venden casas o cómo funciona esto. Vale. Y luego también si quieres hacemos un ejercicio de que yo soy un tal Pepe de Málaga o de donde sea o de Bogotá que está mirando el podcast, ¿no? Entonces... Vale, voy al link de la descripción que hemos dejado abajo, etcétera y tal. Y entonces, ¿qué hago? Vale. Ok, sí, perfecto. A ver, Rental saca proyecto por proyecto. Vale. Es decir, cada proyecto se tokeniza. Y, por ejemplo, si tokenizamos Málaga 6, tiene un número de token Málaga 6. Si son 200.000 euros, siempre se divide en token de 100 euros al inicio. Por lo tanto, tendrás 2.000 tokens, ni uno más ni uno menos. Tú vendes las participaciones que existen de ese inmueble. Si tú decides invertir en Málaga, tú tienes 1 o 40 tokens de Málaga y esa es tu posición en ese inmueble. Lo que genere Málaga va para todos los token holders, los propietarios de esos tokens. Si tú quieres invertir en Miami es un proyecto de 1 millón, pues tendrás 10.000 tokens de Miami y tú compras el token de Miami. Es decir, la gente se hace un portfolio de los tokens de cada uno de los inmuebles. Token Miami 1, token Málaga 8, token Valencia 10. Pues tiene 3 propiedades, ¿no? De token de distintas ciudades. Un usuario como entra en Rental es mucho más sencillo de lo que parece, porque la gente lo suele... Y hay que decirlo, y entiendo por qué, porque la empresa nació totalmente cripto, ¿vale? Tú solo podías invertir con criptomonedas, pero la cuestión de las criptomonedas, la blockchain funciona que está todo programado. Si tú dabas una orden de compra de Miami 1, tú ponías ahí tus dólares tokenizados, USDT, y esa compra se ejecutaba directamente. No hacía falta ni que estuviera una persona del equipo detrás diciendo, oye, esta persona me ha mandado que quiere comprar, hay que enviárselo. No, eso es el poder de la programación, ¿no? Que directamente ese token se va a la cartera de esa persona y ya desde ese momento ya es propietario de esa inversión, ¿vale? Eso está todo automatizado. La gente durante mucho tiempo ha pensado que solo se podía invertir con criptomonedas, pero nada más lejos de la realidad. Tú aquí haces una transferencia bancaria y dices, oye, quiero invertir 10.000 euros en el proyecto de Madrid 4 y eso corresponde a 100 tokens y por lo tanto esos 100 tokens se van a tu cartera. A día de hoy, de hecho, el 75%, si no me equivoco, ya son inversores en fiat, es decir, transferencia bancaria. Y la tecnología debe ser al final un medio para conseguir un resultado. Y cada vez es más así, ¿no? Antes era un poco, todo era blockchain y ahora es
Oye, yo hago una transferencia bancaria, invierto en distintos inmuebles, tengo botones para reinvertir, para reclamar mi rendimiento o para recuperar mi dinero, y como cualquier plataforma de inversión, pero se optimiza gracias a esa tecnología. ¿Y qué pasa si se vende el inmueble? ¿O normalmente siempre está en alquiler? Exacto, si tú tienes estos 3 inmuebles que hemos dicho, ¿no? Tu portfolio de Málaga, Valencia y Miami están todos en alquiler y uno de ellos se vende. En vez de reclamar el rendimiento mensual que te está generando, reclamar quiere decir llevártelo a tu banco, ¿vale? Tú reclamas el capital invertido más la plusvalía que has generado. Es decir, con un botoncito tú dices, oye, ya he obtenido este beneficio y me lo llevo. El 85% de los inversores en este proceso de convive muchas inversiones, van los rendimientos mensuales, va un proyecto que ya se cierra y se vende con su plusvalía, el 85% reinvierte. Es decir, hay un botoncito de reclamar, llevártelo fuera, por decir así, y otro botoncito de reinvertir, que directamente llevártelo a otro proyecto, porque al final estás contento con el rendimiento y nosotros siempre vamos sacando proyecto a proyecto y así haces ese portfolio y ese interés compuesto que a la larga es lo que te multiplica la rentabilidad, ¿no? ¿Y qué porcentaje de ganancia se tienen de media? Sí, te pregunto. Sí, bueno, el año pasado se cerró con un 13% de media, o sea, una rentabilidad en inmobiliario altísima. Aquí lo bueno es que a largo plazo lo puedes optimizar muchísimo. Es decir, cuando tú haces inversión inmobiliaria tradicional, no puedes hacer interés compuesto. ¿Por qué? Porque tú te compras una casa, tienes una renta de 1.500 euros, le quitas los costes, vale, 1.200 te queda neto. Tú no puedes hacer inversión en otro inmueble, porque hasta que no recaudes otros 40, 50, 60 mil, no puedes dar la entrada para el siguiente y tal. Ese dinero no puedes hacer interés compuesto en inmobiliario. Aquí sí, aquí la renta de 1.000 euros que generas un mes, ese mes hay otro nuevo proyecto inmobiliario en el que tú puedes ponerlo a invertir. Por lo tanto, esos 13% lo vas haciendo interés compuesto. Eso, siempre hacemos unos ejercicios para los inversores. Un 13% invertido todos los meses, esos rendimientos a 10 años, se convierte en un 250 en 10 años, es decir, un 25 anualizado. Por lo tanto, son herramientas que te optimizan la rentabilidad. Y si le ponemos la capacidad de que esos tokens lo pongas de garantía y pidas un préstamo, ese préstamo, ese dinero, lo puedes usar de liquidez sin deshacer tu posición. Es decir, estás teniendo, todos conocemos ese concepto, una hipoteca. Pero aquí lo puedes hacer sin necesidad de que te haga un estudio personal a ti, sino que tu token es la garantía. Como tu token vale 100, tú vas a poder pedir $75. Si tú no devolvieras, si tu deuda llega a deber $80 por los intereses que vas generando, se vendería tu garantía y pagaría al que presta y tú te quedarías con lo sobrante. Lo normal es que tú pagues tu interés y a lo mejor estás pagando un interés de un 7, un 8% por ese dinero. Tú podrías usar ese dinero para lo que quisieras sin deshacer tu posición inmobiliaria que te está generando ese 13, o puedes reinvertirlo y algo que pagas un 8 y lo reinviertes en un 13, pues tienes un diferencial que sacas más de rentabilidad. Es decir, realmente estas herramientas están 24/7 al alcance de cualquier persona con internet para multiplicar tu rentabilidad, pero siempre basado en el inmobiliario. Es decir, es un inmobiliario que genera valor y hay herramientas que optimizan ese rendimiento porque sigues invirtiendo en inmobiliario. Y Eric, aparte de viviendas, ¿existen diferentes inmuebles en rental? ¿Trasteros, terrenos, naves o solo es vivienda? Empezamos muy enfocado a viviendas residenciales, Ujú. después viviendas por habitaciones. Aquí volvemos un poco a incidir en lo anterior, ¿no? Rental ha generado ya cientos de nuevas viviendas que no había oferta en el mercado, en zonas con mucha demanda. Por lo tanto, ese pequeño inversor, además de generar un beneficio, está aportando valor para que haya más oferta, ¿no? Después hicimos vivienda turística, hicimos el primer co-living tokenizado del mundo y ahora ya estamos también dando promociones, hacemos lo que se llama como bridge loans, préstamos puente para promociones, ¿vale? Hacemos promociones tipo las crowdfunding más habituales, hacen promociones a más largo plazo. Nosotros solemos hacer proyectos más corto plazo, por lo tanto hacemos como ese préstamo inicial para que el promotor pueda empezar el proceso. Y para nuestro inversor le gustan los proyectos así a corto plazo y rentables, ¿no? ¿Y dónde ves a Rental en 5 años? Bueno, buena pregunta, ¿no? A ver, Rental ha empezado en una industria muy, muy pronto.
Es decir, tenemos la ventaja de ser pionero, la desventaja de que tienes que abrir todo el mercado, ¿no? Porque usas una tecnología novedosa. Claro, y luego quizá hay competidores que 4 años después, o sea, van 4 años después que tú, pero ya han visto tu recorrido y se comen todo en menos Exactamente, tiempo. lo O más sea, probable es que es complicado. en 2, 3, 4 años, bueno, y antes, la banca ya está empezando a tokenizar y la banca no tiene que generarse una comunidad de inversores, ya tiene tu dinero. Es decir, que Claro. lo que también es más probable es que una banca diga, oye, ¿dónde están los que más tenéis ahí? Pues os compramos, ¿no? Eso son cosas que suelen pasar, ¿no? Cuando tú has empezado pronto, ya veremos lo que nosotros queremos hacer en ese momento. Pero la realidad es que hemos empezado siendo pioneros en una industria, no nos quedamos en la tokenización como fraccionalización, sino como en esa unión de las finanzas tradicionales con DeFi, que eso es el potencial mayor que tiene todo esto. Y somos ahora mismo líderes en el mercado de Europa y habla hispana. La idea es que a la que empiecen a entrar muchos nuevos players, sigámoslo siendo, pero ya con volúmenes mucho mayores, ¿no? Así que la ambición es muy grande. Es una empresa que nace en Huelva, porque yo soy de Huelva, pero ya estamos en Estados Unidos con la sede central y operaciones en México, en España, en Estados Unidos. Y la ambición es grande, ahora tenemos que trabajar para llevarlo a cabo. Ujú. Si yo compro el 100% de los tokens de una vivienda, ¿paso a ser el dueño? En España no, serías el primer prestamista de ese préstamo que se ha ¿Siempre es tokenizado. rental o el usuario? Un que lo- vehículo que crea rental, exactamente. Vale. En Estados Unidos serías propietario al 100% de una sociedad que tiene un inmueble. Esa sociedad que es tuya tiene un administrador que es rental, porque nosotros siempre, como decía, ¿no? Si hay 1000 inversores, pues no vas a estar preguntándole Claro. por cada decisión, ¿no? Sino desde el mismo momento que invierten saben que hay un administrador que es rental. Siempre decide rental lo que se hace con esa. Exactamente. Y rental también suele ser primer. No vas a poder tener el 100% porque rental siempre Vale, te invierte. iba a O contar. sea, nosotros tenemos skin in the game para demostrar que no solo somos el gestor, sino que nosotros, si hemos elegido algo en el que invertir es porque yo invierto. Digo rental, obviamente, y obviamente, pues lo que queremos cuando decidimos dónde invertimos es que vaya muy bien, Veis ¿no? una oportunidad ahí y la ofrecéis. ¿Que Exactamente. es el 49%? ¿Siempre tenéis el 51%? ¿O No, tenemos menos. No, tenéis menos, sí, pero sí, sí. en el contrato está que vosotros sois De el- hecho, cada vez nos cuesta tener más, no porque nosotros no queramos, sino porque cuando llegan inversores nuevos dicen, oye, yo quiero un poquito de aquella, y al final decimos, oye, para cuidarlos, entre comillas, le vendemos parte de alguna inversión previa y tal, ¿no? Como ese peer-to-peer, que es ese mercado en el que compras token antiguo, Ujú. también Rental a veces pues vende alguno de los suyos para satisfacer la demanda nueva, ¿no? Y existe la opción de, si yo ahora quiero alquilar mi casa, ponerme en contacto con Rental, ¿o sois vosotros solo los que buscáis oportunidades? Sí, somos nosotros los que buscamos. Nos llega mucho. Rental es una empresa que ha tenido mucha visibilidad a nivel mundial porque hemos sido pioneros y nos llega mucho producto, pero nuestro trabajo es filtrarlo todo, porque al final no somos el idealista de la tokenización, es decir, no pones tu casa, sino que nosotros seleccionamos, es como un fondo de inversión Sí, que sí. selecciona lo que quiere, ¿no? Y posiblemente si tú quieres vender tu casa, Rental sea un mal comprador para ti, porque Rental quiere dar rentabilidad a sus inversores, por lo tanto, quiere oportunidades que estén en un precio por debajo de mercado y normalmente que le podamos añadir valor, que es donde de verdad hay más margen, ¿no? De, oye, lo reformamos y ahí le añadimos valor al activo para que tenga en el mercado un buen performance. Ujú. Has hablado de una cosa súper interesante, bueno, todo, pero en concreto me he fijado ahora de lo de abrir camino, ¿no? No sé si os habéis fijado o te has fijado en alguien de otra industria o de otro, bueno, no sé, algo similar, ¿no? Para abrir camino, porque al final es fácil inspirarte en otros que hacen lo mismo, pero si eres el primero, o como mínimo de habla hispana, pues no sé. Y luego también, no sé si darías algún consejo de emprendimiento. Antes he pedido de gestión quizá de cómo construir una empresa, etcétera, pues ahora también de emprendimiento. Vale, pues a ver, en nuestro sector no, porque no lo hay. Somos pioneros de verdad, es decir, que hemos sido prácticamente los primeros. Hay una empresa americana que empezó 1 año y medio antes que nosotros y obviamente me ayudó a inspirarme y a hacer cosas Claro. que le han funcionado y cosas que no. Pero realmente no solo con los que están en tu mismo sector, sino incluso sector financiero, ves buenas prácticas. En España hay empresas que hacen muchas cosas muy bien, Indexa Capital, Urbanitae, hay muchas empresas que hacen cosas muy bien y te inspiran a decir, oye, pues esto les ha funcionado, esto no tanto. Así que realmente voy recogiendo un poco de todo y después le damos el toque rental, ¿no? Obviamente. Yo me inspiro, y ya esto más a nivel
personal que al final se transmite en tu empresa en el deporte. Es decir, me inspiro me encanta ver documentales de deportistas, de Rafa Nadal, de tenistas, de ciclistas, de todo, porque ves una historia detrás y ves cómo continuamente se están sobreponiendo a situaciones difíciles, y ese mundo que parece de color de rosa desde fuera, no lo es tanto desde dentro, ¿no? Tú ves un reportaje de Argentina ganar el Mundial y ves cómo sufren, cómo se tienen que levantar, cómo sufren de haber perdido el anterior, cómo tienen una presión desorbitada de su propio país, ¿no? Para tener éxito. Y tú te crees que Messi estaría, con los millones que tiene y lo bueno que es, que estaría sentado en su sofá. No, tiene más presión que Claro. cualquier otro, ¿no? Aunque sea una presión diferente, no es la misma presión que siempre hablamos, ¿no? No es la misma presión llevar tu comida a casa que estar en la élite, pero al final él vive en ese mundo y ahí tiene mucha presión, ¿no? Yo creo que como un deportista se propone mejorar cada día, como un deportista se propone optimizar su rendimiento. Siempre pongo el ejemplo de los tenistas muy bueno, porque ha habido 3, que han sido Federer, Nadal y Djokovic, que han llevado el deporte a la excelencia, ¿no? Tú puedes ser muy bueno y dices, oye, pues a los 7, 8 años ya no me cuido tanto porque ya he ganado todo, ya tengo millones. No, son tan competitivos que alargan su carrera 20 años cuidándose con cosas que seguramente no hacemos ni nosotros, que será comer unas hamburguesas cuando tenemos hambre. Pues ellos no lo hacen porque tienen esa exigencia, ¿no? O sea, yo creo que sirve mucho para inspirar, que cuando quieres conseguir algo tienes que hacer un sacrificio. La duda es si ese sacrificio te pesa más que tu objetivo, oye, pues no vas a llegar. Pero si tienes tan claro tu objetivo, pues eres capaz de hacerlo, ¿no? Y el mayor así consejo, si quieres cambiando un poco la fórmula, el mayor error quizá que has tenido y que eso te ha ayudado a la hora de aprender, etcétera. Es difícil dar con un error, ¿no? Como clave. Pero sí lo he traído en la empresa, sí traigo una cosa que creo que no tenía en el deporte. Estoy siendo más ambicioso en la empresa. Es decir, el deporte me gustaba tanto que me dejaba llevar la ola, por decir así. Ujú. Me divertía en mi profesión. No estaba muy pendiente de optimizar, igual que en una empresa optimizar los procesos, en el deporte tú podrías estar más pendiente de optimizar tu rendimiento o hacer algo que tú crees que te va a dar más visibilidad para que el siguiente equipo te fiche. Es decir, un poco escalar. En el deporte nunca tuve esa mentalidad, más bien disfrutaba tanto que me gustaba ser un jugador, y además yo era un jugador de equipo que hacía que un poco lo que me hacía funcionar bien, y por eso creo que la gente tiene buen recuerdo de mí, de mis compañeros, es que a mí me gustara que un equipo funcionara. Y para que funcione, a veces tú no puedes ser el que quieres hacer los tiros y tirártelas todas, sino pensar, oye, el que es el tirador necesita un poco más de bola porque si no se va a empezar a enfadar. O el pívot necesita que le dé un pase interior porque aunque defiende mucho, si no le das de vez en cuando, va a dejar de estar motivado, ¿no? Entonces, mi posición, además que soy, como habéis visto, soy un 82, no soy alto para el baloncesto, es la de base y es un poco el director de orquesta, por decir así. Entonces siempre he sido, está mal que uno lo diga, pero mi juego era un poco generoso con los demás porque mi objetivo no era brillar yo, sino que brillar al equipo. Ahora, en cambio, me lo traigo con la madurez de que te dan los años a Rental y sí quiero que Rental brille, ¿no? Y en este caso, para brillar sí tienes que estar más pendiente de los detalles, porque es un mundo muy competitivo y si quieres ser ambicioso tienes que unirlo con acciones, no con decir, oh, quiero ser la empresa más grande del mundo, ya, ¿y qué vas a hacer para eso, no? Ujú. Pues ahí sí, yo creo que sí he aprendido mucho del deporte para saber que hay que prestar mucha atención a los pequeños detalles y hay palancas que hay que accionar para poder llegar al siguiente nivel, ¿no? Ujú. Pues ya antes de la pregunta final que te haré a Luis, Ujú. no sé si podemos, a nivel práctico, ¿no? Cómo nuestra audiencia puede entrar en Rental, cómo puede empezar con esos 100 euros y qué consejos nos darías para empezar en Rental. O sea, Ok. Sí. si coger esos 100 euros y probar con uno, si mirar, de filtrar los inmuebles. Sí, a ver, la realidad es que los inmuebles ya están bastante filtrados, así que si vas a empezar a probar con 100, con 500, empieza con una inversión, no te compliques. Ujú. Rental es muy sencilla,
Después, en el aspecto de que te registras y vas a tener una persona ayudándote, lo cual ya es un paso para este mundo de tecnología, es un paso bastante diferencial. En DeFi, en finanzas descentralizadas, búscate la vida, aquí no. Aquí vas a registrarte y vas a tener a alguien que te va a asesorar todo el camino. Así que yo le diría que cualquiera que pruebe, ¿vale? Porque no tiene coste de oportunidad y además un poco por promover, ¿no? Que al final esto no sea tan teoría, sino que sea práctica. Vamos a dar una promoción, ¿no? A aquellos que se registren y hagan su primera inversión de los oyentes del programa, con un código que saldrá ahí En la a la de 3, descripción. ¿vale? Pues tendréis un token que son 100 euros o 100 dólares de regalo para aquellos que hagan su primera inversión. De esta manera vais a romper la primera barrera, que es probarlo, ¿vale? Si después a alguien no le gusta por lo que sea, ese token lo vais a vender con 2 clics, o sea que puede salirte muy fácil. Pero siempre decimos en el mundo tecnológico el momento wow, ¿no? De, que al mes recibe renta. Y hace como, wow, que me ha llegado, ¿no? Y sin hacer nada, ¿eh? Un inmueble que ha generado rendimiento y yo no he tenido que hacer nada, ¿no? Lo normal es que la gente decida al final ahí reinvertir y hacer su paquetito de inversión a largo plazo, ¿no? Así que, bueno, no hay excusa para no probar y queríamos dar un poco ese regalo. Y como Muchas digo, gracias. es un proceso muy sencillo. Registraros y ya os van a ayudar en todo el proceso. No tiene más complejidad que esa, ¿no? Pues ya para ir terminando, 2 preguntas, Eric. La primera es, ¿cuál es la inversión en un inmueble más grande que habéis hecho? Y la segunda es, si crees que el dinero da la felicidad. Esta la hacemos a todos los emprendedores que vienen por aquí, así que... Vale, la inversión más grande, el proyecto más grande que hemos financiado es un proyecto de 22 millones en Latinoamérica, pero no lo financiamos completo, ¿vale? Nosotros hicimos una financiación parcial de ese proyecto, pero el proyecto en sí era de 22 millones. El que sí hemos financiado nosotros al completo mayor es de 3,2 millones, es decir que la realidad, y hablando en plata, no son cifras que yo pensaba que se iban a pasar tan rápido. Empezamos por un proyecto de 60.000 euros en Sevilla. Es decir, que de ahí viene rental, pero al final crea una comunidad gigante y cada vez los proyectos son mayores, ¿no? ¿La otra pregunta? No, sobre si, bueno, no, lo primero de todo, qué pasada y ojalá que en un futuro Sí. podáis al completo invertir en inmuebles de 22 millones o de 50 o Seguro los que que sí. sean. Y luego también sobre esto, ¿no? ¿El dinero da la felicidad? Bueno, el dinero no da la felicidad 100%, pero sí es la base para poder elegir el camino que más te da la felicidad. Es decir, creo que he visto mucha gente infeliz con mucho dinero y mucha gente feliz con poco. Así que eso para empezar, ¿no? Pero normalmente si tienes una base sólida económica, es más fácil que elijas la profesión o el trabajo que quieres de verdad hacer. Es más fácil que puedas disfrutar de más tiempo libre con tu familia. Es decir, que creo que te da una base para tener más facilidad para encontrar la felicidad. Pero sin duda no está relacionado directamente. Pues eso es todo, Eric, CEO de Rental. Muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros. Gracias a vosotros, un placer. Si te ha gustado esta entrevista, tenemos otra por aquí que te va a encantar. Muchísimas gracias. A la de 3.